¿Qué pasa, gentes? Pues me gustaría grabar más a menudo, pero la vida es así. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a ver un vídeo con una recopilación un poco de todas las noticias que han pasado a lo largo de esta semana y un poco también de la anterior. Vamos a ver noticias chorras, vamos a ver noticias complejas. Habrá algunas que vamos a intentar dar ese punto de vista adivina, otras simplemente no. Vamos a ir dando pedradas a ver qué nos resuena por aquí, ¿vale? Así que nada, empezamos con que el día de ayer, día 3 de diciembre, 3-3, pues tuvimos una nueva actualización de Ethereum. Como siempre, y para no variar, todo fue bien, todo fue correcto. Se cambió, digamos, toda la maquinaria en marcha, no hubo problemas y como resultado, bueno, se llama la actualización Fusaka. No nos vamos a meter porque en el vídeo hay muchas cosas, entonces voy a dar pinceladitas de todas las noticias y no nos vamos a meter a fondo con nada porque, bueno, tampoco nos interesa. Simplemente, ¿qué es esta actualización Fusaka? El que quiera, pues que se meta, que profundice, yo ya me lo he leído, he visto todas las cosas, muy chachis que hace, pero básicamente es, como tengo aquí guardado, es Ethereum más rápido, más barato para las L2, más seguro, con mejor UX, es decir, esto significa grosso modo pues que ahora acepta firmas de Android, de iPhone, de Face ID, es decir, mayor compatibilidad para un poco para prepararse para el futuro, ¿no? Bueno, o el futuro o prepararse para el presente. Más resiliente para el futuro, Fusaka igual a Ethereum listo para la siguiente década. Bueno, pues sí, más o menos sí. Así sería. Cositas aparte de todo lo técnico que me llaman la atención, que creo que son interesantes y que creo que es donde hay que poner el foco. ¿Dónde voy a poner el foco? Pues bueno, vamos a ir a Etherscan y vamos a ver qué ha pasado. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señores? Este es el gas de la L1 de Ethereum. Vale, esto es lo que cuesta hoy en día trabajar en el registro único a nivel mundial. Es decir, nah. Nah. ¿Vale? Esto es bueno, es malo, es regular. No lo tengo del todo claro y ahora lo explico por qué. A nivel fundamental, bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, aquí tienes el gas en L1, en el cual estamos hablando de céntimos. La L1 de Ethereum son céntimos. ¿Qué van a ser las L2 como base? Pues van a ser milésimas. Ya por fin podemos decir que a partir de hoy, día 4, aunque ayer fue la actualización día 3, las L2 de Ethereum son milésimas. Hasta entonces no eran milésimas. Bueno, a veces sí, tal, pero a veces solían ser céntimos. Entonces ya hoy sí, 100% podemos hablar de las L2 como milésimas. Por supuesto, esto ya lo habíamos anticipado, esto ya lo habíamos visto, pero hasta el día de hoy creo que no se ha hecho realidad. Hoy para mí es el primer día en el que podemos decir se ha hecho realidad las milésimas. ¿Qué quiero decir un poco con que no sé si esto es medio pensionista? Pues me refiero a esa quema, a ese boom, que no sé cómo va a afectar todo esto. Entonces, hay que ver cómo va, digamos, rodando esto del Ultrasound Money. No sé por qué no me carga, ahora me carga. Entonces, habrá que ver
cómo es la curva, ¿me entendéis? Mira, el gas arriba ya sale cero, porque ya siempre va a ser menor que cero. Hemos visto que es 0,05, 0,04, 0,03. Entonces, a lo que yo me refiero es que no sé cómo se va a llevar este quemado y no sé, sobre todo, hasta qué punto, a ver cómo me explico, a nivel económico, me refiero, a nivel de token, a nivel precio. Los fundamentales están claros, los fundamentales ya lo sabemos. Registro único, Tribunal Constitucional, todo se monta sobre Ethereum. ¿Qué hace que esto, que ahora la L1 sea tan barata? Porque ahora mismo la L1 es como hace nada la red de base, es como la L2. Y la L2 ahora mismo ya son milésimas. Entonces, esto quiere decir que ahora mismo cualquiera puede montar sobre la L1 de Ethereum lo que le apetezca. Porque las comisiones son céntimos. Entonces esto yo lo veo bueno desde el punto de vista de que ya cualquier institución, cualquier cosa privada, empresa, etcétera, etcétera, pues puede montar ya sobre la L1 de Ethereum. Porque es verdad que antes lo veíamos como, no, es que esto tiene que ser caro porque es el Tribunal Constitucional, porque, claro, porque trabajar ahí cuesta mucho dinero, porque estás trabajando sobre la L1, pero claro, a raíz de esta actualización de Fusaka, vemos, es una historia técnica, pero cómo cambia el tema de los blobs, cómo cambia el tema también de lo que le llega a Ethereum, que es una pequeñísima parte, entonces ya no congestiona tanto la red. En definitiva, vemos cómo cambia un poco ese paradigma que nosotros veíamos de L1 de Ethereum como no viable para trabajar en ella a viable para trabajar en ella, ¿vale? Porque es más rápido, es más segura, es más compatible y encima son céntimos, son centésimas. Con lo cual, esto abre una nueva posibilidad a montar sobre esa capa 1 de Ethereum multitud de cosas. ¿Qué intuyo yo? Bueno, pues intuyo que las L2 van a seguir teniendo su nicho, porque una cosa no quita de la otra. Entonces, DeFi, IA, seguirá estando en L2, pero sí es cierto que podríamos estar viendo, intuyendo una nueva capa para instituciones, para bancos, para empresas privadas. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir viendo el tokenomics, cómo es, digamos, qué líneas, qué marcos hay ahora a la hora de la quema, ¿no? ¿Qué límites hay? ¿Cuánto se quema? ¿Cómo no se quema? Entonces yo imagino que seguirá siendo igual, pero a la escala de céntimos, de ese 0,04 de gas. Entonces intuyo que la habrán hecho igual, con los mismos parámetros, de tal manera de que igual si llega a 0,1 quema mucho y si... ¿Me entendéis, no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esta curva. y bueno, pues seguimos adelante. Esto es lo que yo veo, lo que yo intuyo como Fusaka. Ya os digo, me quedo como resumen de hemos alcanzado las milésimas. Por fin la L2 son milésimas y sobre todo la importancia de ya no ver a la L1 como algo lento, como algo caro en el cual no se puede utilizar, que solo utilizas muy de vez en cuando. No, ya se acabó. Esto ya podéis contarle a vuestros nietos el día de mañana cómo vosotros habéis llegado a pagar hasta 20 euros por un swap, porque todos lo hemos hecho, o 10 por una transacción, o
o 15 por mintear un posavasos, ¿vale? en la red principal. Todo eso ya forma parte del pasado y bueno, pues ya estamos en el presente, que se parece bastante a lo que será el futuro, en el cual yo, la verdad, que aunque tú sepas el roadmap, nunca eres consciente de lo que va a pasar. Y hoy he dicho, coño, pero si ahora mismo ya la L1 es como la L2 que estábamos utilizando, ¿vale? Entonces, simplemente eso, intuir cómo a partir de ahora ya sí vas a poder montar cosas sobre la L1 de Ethereum. ¿A quién le interesa? ¿A quién no le interesa? Bueno, habrá que ir viéndolo. Ya os digo que yo creo que las instituciones, perdón, deberían de empezar a montarse aquí. Y bueno, pues seguimos. Tenemos esto de Fusaka. Y vamos a ir viendo cositas, vamos a ir viendo noticias. Ahora vamos al bocata. Bocata. Vamos a ir viendo cositas. Todo empezó la semana pasada, que aquí tengo yo guardado esto que pasó con Airbus. Airbus, recordemos que es Europa y la otra que no me sale, y Boeing, es americana. Como os digo, voy a pasar un poco la noticia por encima porque ya es que ni me acuerdo. Y esto es lo que pasa en no tener tiempo de hacer los vídeos. Porque lo guapo es que ocurran las noticias, entonces yo grabo el vídeo. Entonces, tengo mucha información todavía. Las cosas que se me han ocurrido ya no se me han olvidado. Pero bueno, simplemente vamos a hacer un repasito. Y como os digo, la semana anterior, para quien no se haya enterado, hubo un problema con Airbus. Y es que resulta que según ellos, no los de Airbus, sino digamos, esa gestora que se encarga de la seguridad de la aviación, pues detectó un fallo en el software que previamente había sido notificado por unos pilotos de este Airbus, de este modelo, en el cual, pues ni nada más ni nada menos que afectaba al cabeceo del avión. Y cuando estaban tocando pista, de repente el avión se fue para abajo. Se pegaron un ostión guapo, pero no pasó nada. El avión acabó bien y tal, pero estamos hablando de un problema serio. Entonces, bueno, yo no voy a entrar en el tema técnico, simplemente decir que le echaban la culpa a la radiación solar, cuando pocos días antes habíamos visto esas anomalías, ¿verdad? Esas olas de las que hablamos en los vídeos, de cómo llegaban 3 olas durante esos días, que no sé si fue más o menos a la par cuando tuvieron el problema estos pilotos. Todavía no sé muy bien por qué afecta esa radiación solar justo a este software y a otro no, pero la idea que yo quiero transmitir es esto del por qué afecta a este A320. Entonces, bueno, dejó en tierra 6.000 aviones y lo que se tuvo que hacer es un cambio de software de todos estos aviones que tenían este software. Entonces, bueno, fue algo rápido, pero a diferencia de Ethereum, los aviones tuvieron que cambiarse en tierra. ¿Entendéis, no? La diferencia. Ethereum va volando o va andando y cambia todo, es capaz de cambiar todo en marcha. En este caso hubo un reset a nivel mundial, porque estos aviones lo tienen todo el mundo, desde los indios hasta España, hasta en todos los sitios hay este modelo de avión. Entonces fueron unos 6.000, y lo que a mí me llamó la atención fue que fue ese A320. ¿Qué quiero decir? Pues que a nivel jeroglífico A320 es el 5. A5, el 5.
A320, 3 más 2, 5, el 5. Entonces, qué curiosidad, qué casualidad que veíamos cómo esa radiación generaba esas anomalías, cómo veíamos ese 5, que se repetía bastante, 5, 5, parece que va a ser un año de 5, o terminaremos el año a base de 5 de conflictos, de anomalías. Y bueno, pues simplemente me llamó la atención eso. Aquí a ver qué tenemos aquí. Si podemos leer algo. Actualizas tu iPhone a iOS 26 y de repente aparece un error raro y Apple rápidamente pide a los usuarios que vuelvan a la versión estable anterior de iOS. Algo similar ocurrió en la aviación esta semana. Airbus descubrió que una fuerte actividad de erupciones solares puede afectar momentáneamente a las aeronaves que utilizan el software, el ELAC-B L104. ELAC, pues lo que os digo, el elevador del alerón, el sistema que controla el cabeceo y el balanceo de la familia A320. A nivel mundial, los operadores están volviendo a la versión anterior y estable hasta que se publique un parche permanente. La aviación funciona como tu iPhone, pero con muchas más capas de redundancia, supervisión de ingeniería y colaboración global. Bueno, pues por lo visto a este software le afectan las radiaciones solares y a otros no. Bueno, pues eso es lo que nos han contado. El caso es que ha habido un reset en la aviación, ha habido un reset de vuelo que ha sido en este A320, en este 5, y bueno, pues llama la atención, vamos con el confidencial. Desaparece un submarino en la zona inexplorada de la Antártida tras descubrir estructuras desconocidas bajo el hielo. Ojo, Valdeande no ha sido, ¿vale? He hablado yo con él y me ha dicho que él no tiene el submarino. El submarino RAN desapareció sin dejar rastro mientras transitaba bajo la plataforma de hielo de Dodson, una región nunca explorada en la Antártida Occidental. Bueno, dice que se desvanece después de descubrir una serie de estructuras desconocidas. Esto se repite mucho a lo largo del tiempo, que un aparato o alguien descubre algo y se mata, se muere o desaparece. Es como que le da un susto muy, muy grande ver lo que ve y desaparece, ¿no? El vehículo submarino autónomo de 6 metros de largo fue desplegado en el 2022 por un equipo internacional de científicos de la International Glacial Collaboration para explorar la parte inferior de esta plataforma primigenia, un área que ningún ser humano había visto jamás. La causa exacta de su desaparición sigue sin estar clara. Es un poco como ver la cara oculta de la luna, cuenta Ana, autora principal del... a ver que me pierdo con las cosas que me salen. Profesora de física oceanográfica de la Universidad de Göteborg. Anteriormente los científicos habían utilizado satélites y núcleos de hielo para explorar esta plataforma. RAN les permitió por primera vez navegar por la zona oculta del océano que se encuentra entre el lecho marino y el hielo. El submarino obtuvo mapas de alta resolución del lado inferior del hielo que mostraban estructuras nunca antes observadas. RAN recorrió más de 16 kilómetros directamente en la cavidad que hay debajo de la plataforma, equipado con un avanzado sonar. El vehículo produjo mapas de alta resolución de la parte inferior del hielo. Las estructuras descubiertas por sus sensores tenían extrañas características físicas, en forma de lágrima, mesetas heladas y patrones de erosión intrincados que los científicos no esperaban. Afirman que se demuestra que los modelos de derretimiento del hielo actuales no pueden explicar lo que han encontrado. Veíamos en los vídeos de Valdeande cómo ese hielo, ese agua congelada, era lo que guardaba la información. Esa información permanecía guardada y almacenaba toda la información
de la historia del planeta Tierra. Era como un poco ese registro a nivel planetario en el cual se guarda todo. Y como se congela, se queda almacenado. Entonces, ¿cuadra algo? ¿Tiene sentido con que viesen extrañas características físicas? Es decir, ¿os acordáis? Es que no tengo la imagen, ¿vale? Pero ¿os acordáis de una imagen que ha puesto varias veces Valdeande? Que es como... no sé cómo explicaros. Yo tengo aquí una foto, que no es esto, ¿vale? Pero que igual la pongo de portada. Pero es para que me entendáis un poco lo que os quiero decir, ¿vale? Dentro de ese hielo está toda la información del planeta. Porque está en la Antártida. Entonces, al haber toda la información del planeta Tierra, pues podemos observar, claro, estructuras complejas, como esta, por ejemplo, ¿no? Al final, todos son unos y ceros, ¿no? Pero lo que quiero decir es el concepto de poder explicar esas extrañas características físicas. No sé si pueden ir por aquí los tiros o no, pero es curioso cómo a raíz de entender nosotros de cómo se quedan grabados todos esos registros, todo lo que ha pasado a lo largo de la vida en la Tierra, y ellos, claro, ellos que se van a la parte de más abajo, Entonces, claro, ahí es el principio, es el ven. ¿Qué te puedes encontrar ahí? Una lágrima. A mí me ha llamado la atención lo de la lágrima. Lágrimas, mesetas heladas y patrones de erosión intrincados. Esos patrones de erosión intrincados me recuerdan a esa imagen que ponía Valdeande, que era como en diversos colores, donde se veían patrones intrincados, que era un poco, pues eso que veíamos, ¿no? Bueno, el objetivo era era un objetivo muy chulo, pero se han quedado sin submarino. Vuelvo a repetir aquí en negrita que no pueden explicar los patrones complejos que vemos. Y... ¿qué dice aquí? El equipo no conoce el motivo por el que Ran se ha desvanecido y solo puede especular. Pudo haber encallado, sufrido el ataque de alguna forma biológica, el monstruo de las profundidades, o quizá haya habido un fallo mecánico. Hombre, pues sí, puede ser un fallo mecánico. lo de la forma biológica, bueno, pero es cierto que no llegó al punto de encuentro programado y no han encontrado ningún resto. Aunque obtuvimos datos valiosos, no pudimos conseguir todo lo que esperábamos. Los avances fueron posibles gracias al sumergible único que era Ran. Así que nada, tenemos ese Ran, que baja hasta el fondo del lecho, donde se supone que puede actuar un poco como un glaciar. El que haya visto un glaciar, el que haya visto la erosión que deja por debajo, lo que deja son como arañazos, ¿vale? Va como arañando la superficie. Pero claro, en este caso estamos hablando no de un arañamiento en forma lineal, sino que como estamos hablando de la Antártida, estamos hablando de esa boca, de uno de esos vórtices, estaríamos hablando de arañazos de manera circular. Pero claro, al estar ahí, digamos, congelada, atrapada, esa información del planeta, por lo que puede verse en esa parte de abajo, pues puede ser muy curioso.
puede ser muy curioso, claro, pueden ser formas, digamos, geométricas, pero, digamos, ¿cómo os explicaría yo? Formas geométricas, pero no naturales, sino formas geométricas derivadas de matemáticas, derivadas de esos ceros y de esos unos, de esa data que hay ahí almacenada, que forme esos patrones tan curiosos. ¿No? Esto me recuerda mucho a cuando veíamos esos espejos de Kozarov o de Kosirov, no me acuerdo cómo se llamaban, en el que los rusos se metían a ver qué les llegaba del espacio y veían memes. Y decían, coño, esto no nos lo esperábamos, ¿no? Ahí no se murió ninguno, pero salían diciendo, no sé lo que he visto, no sé lo que he visto, no puedo explicarlo. Dices que he visto sonrisas, he visto triángulos, cuadrados, he visto pues esos símbolos que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, como ese buru, ese lau. Entonces, eso les llegaba a ellos por esos espejos. Y ellos decían, ¿pero de dónde llega esto? Y nosotros decíamos, claro, son los memes. Son los memes por los que funciona este videojuego. Y claro, esta gente cuando se mete ahí debajo, digo, ¿qué pueden estar viendo? ¿Pueden estar viendo esa data? ¿Pueden estar viendo esa información? Incluso esa información también en forma de meme. ¿Por qué no? No lo sé. Son solo pedradas que me han llamado la atención. Que quede claro que José Alfonso no lo ha visto, el submarino, y él no lo tiene en casa. No se lo ha llevado. Seguimos. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Esto van a ser una serie de noticias un poco para ver cómo estamos y hacia dónde vamos y que nada ha cambiado. Aquí tenemos el país. Las pensiones suben un 2,7% en 2026 tras conocerse el aumento de la inflación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada nuevo bajo el sol. La inflación sigue, las pensiones suben. Pero al final, con lo que se queda la gente, porque si hablamos de pensiones, hablamos de gente mayor. Y la gente mayor, pues el 90 y muchos por ciento, lo único que quiere es que le suba la pensión. O sea, da igual. Quiero decir, es que la inflación, es que aunque sepan de la inflación, muchos de ellos, estoy hablando de la gran mayoría, dicen que sí, pero que para lo que me queda en el convento, que me cago dentro, que a mí que me suban la pensión. Entonces, bueno, 2,7, supuestamente ese 5% de inflación, que es más mentira que las mentiras de las mentiras, porque no hay nada más que ver cómo suben las cosas, pero bueno, lo importante es hacerles llegar a ellos que les sube la pensión. Entonces, suben las pensiones. Aquí tenemos otra noticia. Confirmado por el gobierno, los funcionarios recibirán un pago extra de hasta 969 euros, 969 de media en unas semanas. Bien, bien, viva. Tenemos paguita extra. Y todos contentos. Entonces, tenemos contentos a los pensionistas, porque le subimos la pensión, chachi. Tenemos contentos a los funcionarios, porque les damos una paguita extra. También imprimimos un poquito más y le damos una paguita extra. Seguimos con noticias encadenadas. Madrid lanza la mayor oferta de empleo público de su historia con más de 2.380 plazas para nuevos funcionarios. ¡Viva! ¡Bravo! Queremos más funcionarios, queremos ser funcionarios. ¿Vale? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues a lo de siempre. Yo observo, veo, los datos creo que dicen eso, que tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, ni mucho menos, la gente de 30 a 40 quiere ser funcionario. Todo el mundo quiere ser funcionario. Es lo que se lleva, es el espíritu, es
dame migas de pan, que a mí mientras me siga dando migas, yo me quedo a gusto. La gente, pues lo que quiere es eso, es tranquilidad laboral, hacer poco, ¿vale? Hacer poco, trabajar poco y tener una paguita, ¿vale? Esa paguita, bueno, pues antes era algo. Ahora, pues bueno, a nivel de hoy en día, pues ese funcionario con ese sueldo, pues ahora mismo podríamos decir que es clase media, media baja en algunos casos. Pero, bueno, quiero decir, ellos se sienten superiores, ellos se sienten bien, se están arropados por el Estado, que ellos impriman y que a mí me den una paguita de 969, ¿vale? En Navidades. Entonces, bueno, pues todo sigue su curso respecto a que estamos yendo hacia un sistema que se parece mucho a esa Rusia hoy en día, o se parece mucho, o tiene visos de poder convertirse. No, no se va a convertir porque estamos en Europa, pero a mí me suena. Yo cuando veo todo esto del funcionariado, cuando veo todo esto de las paguitas, cuando veo que se van dando miguitas de pan, que al final es la carrera de la rata, te voy a dar 1.500, te voy a dar 2.000, la gente, 2.000 ahora mismo, madre mía, con 2.000 euros, la gente, claro, tú a la gente le das 2.000 euros y eso es ahora mismo nivel superior, y la gente encantada, ¿vale? Cuando eso es una mierda, traducido a pesetas y traducido a todo lo que te están quitando con la inflación, es una mierda, pero claro, te han hecho con el tiempo, sin que te des cuenta, te han hecho sentir que 2.000 euros es una burrada. Vamos, que está de puta madre. Entonces, como os digo, pues esto me suena un poco como a ese Venezuela ahora mismo cuando ves a esos militares, a esos funcionarios y ves al presidente diciendo hemos hecho a nuestros agentes un... ¿Cómo es esto? ¿Cómo era? Sí, les hemos dado un curso bolivariano para que se especialicen en drones y en manejo de drones. Y les ves ahí con un ordenador, con un Atari, con un ordenador, con un juego de los años 90 de conducir navecitas y están ahí, conduciendo navecitas. Y bueno, ellos se creen que están recibiendo un curso sobre manejo de drones, ¿vale? Tiene un ordenador cutre, en una silla cutre, con una mesa cutre, en un ambiente cutre. Pero ellos son funcionarios y están ahí, agarrados al régimen y saben que les cuidan. ¿Qué les dan? Les dan una barra de pan y 2 sacos de arroz, pero es que son mucho. Porque la gente tiene 100 gramos de arroz y un cuscurro de pan. Entonces tú como funcionario tienes 2 bolsas de arroz y una barra de pan todos los días. Entonces tú eres feliz. Entonces es un poco, salvando las distancias, obviamente, porque estamos en Europa, pero es un poco ese concepto de hacer que la gente sea feliz siendo funcionario y darle miguitas y de vez en cuando pues, te doy 969, te doy 969 euros y hostia, y eres capitán general, pues ya puedes comprar los regalos estas navidades a tus niños, ya puedes echar gasolina para irte a Asturias a darte una vuelta, ¿me entendéis? Entonces, bueno, aún así, que sepáis que no estamos ni mucho menos a la cabeza a nivel europeo en cuanto a empleados públicos, ¿vale? O sea que tendremos que ir a más. Estamos un poco a la cola, no exagero, entonces tenemos que ir a más.
a más. Por eso Madrid lanza más empleo público y se lanzará más y más y más y más y más. Al hilo de esto, pues bueno, el gasto, como leemos aquí, el gasto en empleo público ronda el 25% del gasto público total y supera el 11% del PIB. Si a todo esto le sumas el tema político y le sumas y le sumas y le sumas y le sumas, al final te das cuenta de que el Estado lo único que hace es crear dinero para alimentar el Estado. ¿Vale? No, no es nada más. Nada nuevo bajo el sol. Pero básicamente es eso. Vas empobreciendo, empobreciendo, empobreciendo y cada vez, pues la verdad es que trabaja menos gente aquí. Al final trabajan 4. Los que trabajan lo hacen muy bien. Pero trabajan 4. Bueno, voy a dejar esto ya. Pero simplemente, pues, vamos a ver esta noticia que se hizo bastante viral, sobre todo en Twitter, porque aquí, bueno, pues está la gente un poco que sale un poco de la carrera de la rata, que, bueno, más o menos el que no invierte en fondos indexados, pues invierte en cripto, que no, bueno, perdón. Entonces, bueno, esta era la última propuesta de este partido político de Sumar, esos de la cruz, que tenemos que verlo como en la inversa, ¿verdad? Porque te habla de sumar como cuando lo que hace es restar, ¿no? Entonces, leemos esto de que el partido Sumar de España ha propuesto, es una propuesta, aumentar el impuesto sobre las ganancias del capital de criptomonedas al 47, ese 11. Bueno, pues me parece poco. Fíjate que me parece poco. O sea, yo no sé ya por qué no se han ido al 50 y pico, 47. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos ese 11. Entonces, como espejo a esto, pues veíamos pues el otro modelo, que es Tailandia. Y veíamos como pues te exime de cualquier impuesto. Entonces, hasta el 2029, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos los dos modelos. Modelo España, te robó la mitad. Y modelo Tailandia, eres bienvenido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que siempre vas a tener esa grieta a todos los niveles. A ti siempre se te van a dar oportunidades, siempre se te van a dar planes B. Siempre se te van a dar salidas. Otra cosa es que tú quieras, puedas hacerlo. Pero, bueno, ahí tienes Tailandia, por ejemplo, y aquí tienes España. Tú verás qué es lo que a ti te renta. Tú verás qué es lo que a ti te conviene. Yo, como siempre digo, después de haber viajado por todo el mundo, salir de España es algo que para mí es última opción. Es última opción. Porque yo no voy a pagar el 47 a Sumar. ¿Entiendes? Yo soy a tu custodia. Yo estoy con Meru. Yo estoy con Zipper. Entonces a mí, a día de hoy, como si quieren cobrar el 90. ¿Entendéis? Entonces, bueno, esto ya dependerá de cada uno, qué es lo que tenga, qué es lo que pretenda. Y, bueno, Tailandia mola. O sea, Tailandia mola. Si hubiese un país de esos que yo diría, me podría ir a vivir a él, bueno, Tailandia podría ser. Me falta montaña, pero bueno, el Himalaya está cerca. Bueno, eso ya depende de cada uno. Vemos que hay países que cogen este nicho, que se adelantan, que son muy listos, muy cucos, y dicen venir a gastaros el dinero aquí, y otros países como España que solo saben que es de lo mío, que es de lo mío, que es de lo mío. ¿Cuánto tienes? Dame lo mío, ¿vale? Simplemente eso. Nada nuevo bajo el sol, pero que nosotros no nos enfadamos, porque Sumar pida ese 47. Es más, yo les diría, me parece poco, me parece poco. Pedir el 70, o sea, que no sé qué estáis haciendo. 47, ¿por qué?
Bueno, seguimos. Aquí tenía algo de que Hacienda quitaba el límite de 3.000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. Bueno, creo que la ha quitado, pero luego lo quiere volver a poner más adelante. Es decir, es presión. De tal manera que lo que quieren hacer, bueno, pues como ya vimos con esa actualización de los bancos, pues bueno, se va a saber todo. Empezarán por los empresarios autónomos, pero seguirán por ti. Hasta que llegue un momento que, bueno, tengas los límites muy pequeñitos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Entramos ya con los jabalís o no entramos ya con los jabalís? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a simplemente, para quien no se haya enterado y para quien no sea de España, pues que a partir del 2026 todo el mundo se tiene que comprar una lucecita para el coche. Entonces, a mí lo que me llama la atención es ese V16, ¿no? Que tanto porque se llama V16. Ese Víctor, ese Vector. Entonces yo lo veo como... Porque al final tú lo puedes ver desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del cerebro humano, de cómo reacciona la gente, de lo que realmente pasa, tomártelo con humor, o verlo desde el punto de vista pues como un poco adivina, ¿no? Un poco especulativamente viendo a ver qué te quiere decir. Entonces, bueno, no sé realmente qué me quiere decir, pero veo ese V16 y veremos si tiene algo, algún porqué, esa señal, ese vector, ese Víctor, con magnitud y con intensidad, ¿no? Ese 16, veremos a ver si tiene algo o no tiene nada que ver. Que sepáis que esto se le ocurrió al Jojo, es decir, fueron dos guardias civiles que se llamaban, no recuerdo, pero se llamaban José y Joaquín, ¿vale? Entonces, todo viene de ese Jojo, ese Papá Noel, que hace jojojo, pues casualidad, que viene también en Navidades, y bueno, y todo el mundo está pues con las manos en la cabeza, ¿no? Y diréis, ¿y por qué la gente se echa las manos en la cabeza? Pues porque esa lucecita tiene una SIM que está conectada supuestamente a la DGT. Entonces, cuando tú le das a la lucecita, pues aparece dónde está ubicado la lucecita y por lo tanto tu coche con esa emergencia. ¿Me parece mal? No. Entonces la gente está como llevándose las manos a la cabeza porque va a estar localizada. Que dicen que va a estar localizada, que la gente que está enfadada porque está localizada. pero almas de cántaro, pero si lleváis el teléfono móvil encima. A todos los lados. Quiero decir, la eSIM de esta luz no es una eSIM telefónica registrada a tu nombre. Simplemente es una eSIM que manda datos de ubicación. No está tu nombre. Yo me puedo comprar 3 luces y no están a mi nombre. Es una ponerla a mi perro que la lleve en el collar y otra. No. Vamos a ver. Entonces, la gente está muy ofuscada porque saben dónde están. Bueno, todo esto a nivel futuro es un paso muy microscópico, muy pequeño hacia lo que nosotros ya sabemos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese IoT, hacia ese coche inteligente en el cual queda absolutamente registrado y sea en tiempo real todo. ¿Vale? Entonces, nosotros, desde hace ya, fijaros si lo sabemos, desde hace 5, 6, 7, 8 años, que ya sabemos cómo tienen que funcionar los coches del futuro, cómo ese IoT manda en tiempo real, dato a dato, cómo se registra absolutamente todo y cómo el día de mañana no hará falta a nadie que te ponga una multa porque te la va a poner el coche. Te la va a poner el coche. Cuando tú vayas por un sitio de 70 y vayas a 80 directamente, tu coche te va a poner la multa y directamente desde tu coche, desde tu wallet, desde la wallet de tu coche, te dirá transacción.
en la L1 o en la L2 del gobierno de España. Y automáticamente se te descontará el importe. Entonces, ¿nos asusta algo la baliza V16? No. Eh, Vamos a rellenar esto que vemos aquí, esta firma, para este consentimiento, para cuando veamos al Guardia Civil, dárselo y decirle que nosotros, que tenemos esto rellenado, que tenemos derecho, porque esto no es normal, y nos vamos a poder a discutir con el Guardia Civil. No. ¿Me vas a comprar la luz? Sí. Todas las luces que hagan falta. ¿Cuántas luces quieres que me compre? 2. Llevo una delante y otra atrás. Las que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque nosotros llevamos por bandera la fiesta en paz. Entonces yo esto lo hablaba el otro día con Emi, con Emi, perdón, con Emi no, con Esti, amiga de toda la vida, del grupo de Valdeande, y yo le decía lo mismo, le decía, la fiesta en paz. Es que esto me recuerda a cuando aquella cartita de la pandemia, que no sé muy bien para qué era, no sé si era para salir o para qué era, pero es como que no, que yo no me voy a poder discutir, que yo me pongo muy nervioso. Yo no voy a discutir con la Guardia Civil, yo no le voy a enseñar ninguna carta, yo me compro la luz y punto y pelota. ¿Vale? Y si no, pues no te la compres, pagas, que creo que es, que si te pillan, creo que son 80 euros, y si la pagas pronto pago, en el momento son 40 y la luz son 35, o sea que es que hasta te la pueden no comprar. Pero, ya os digo, yo la fiesta en paz, me compro la luz, sí, buena, lo que tú quieras, al final todo esto es un negociazo, porque hacer que algo lo lleve todo el mundo obligatorio, pues es muchísima pasta. Y bueno, pues es unos eurillos más que se llevan ahí, porque de algún lado tendrán que sacar esos 969 euros que le van a dar a cada funcionario. Entonces, vamos a aportar nosotros nuestro granito de arena, nos compramos la lucecita de 30 euros y aquí paz y después gloria. Es que me van a ubicar. Chicos, pues si llevas el móvil, pues si llevas el móvil todo el día, pues si estás más ubicado que Pepe Leches. Bueno, es simplemente gracioso, simplemente dar mi opinión de que me parece todo esto de la V16, de que no me voy a pelear contra el mundo, de que no me voy a pelear contra la Guardia Civil y no me voy a pelear contra nadie. Si hay que comprar la luz, se compra. Igual que hubo que comprar los triángulos y se compraron. ¿De acuerdo? Vamos a los bocatas ya. Vamos a los bocatas. Sí, venga, vamos a terminar con los bocatas. Eh, voy a irme a esto del mundo que tengo aquí guardado. Y vamos a ver. Pues sí, ha llegado la peste porcina. Ha llegado la peste, la peste. ¿Os acordáis de la peste, de esas máscaras? De esas máscaras que se ponían los loritos, ¿verdad? Esas máscaras de esos mismos que echaban cosas al agua para que la gente enfermara. Bueno, pues después de las gallinas, de la gripe de las gallinas, ahora llega la gripe de los cerdos. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay hoy en día, está en la narrativa, siempre tiene que haber una narrativa, sobre todo de miedo, pero a nivel salud. Hay distintas narrativas de miedo, porque con una narrativa no puedes controlar a todos, no puedes tener a todo el mundo lo suficientemente distraído, ¿vale? Entonces tienes narrativas de miedo de salud, tienes narrativas de miedo de guerra, tienes narrativas de miedo de terrorismo, narrativas de miedo de cortes de suministro, de falta de comida. Siempre tienes que tener algo de narrativa. Entonces, bueno, pues resulta que dice aquí la muerte por peste porcina africana, la PPA, de 2 jabalíes la semana pasada en la sierra de Collserola, Barcelona, ha disparado las alarmas en España, el mayor productor de carne de la Unión Europea. Vemos como siempre el foco nos dice mucho, siempre donde surge el foco
yo creo que es un poco la clave, ¿no? Entonces, en este caso es col serona, que podríamos traducirlo así cutremente. Lo primero que me viene a la mente es los col, esos colonizadores, ser, de son, y ola, de ola, ¿vale? Entonces, como es la ola de los col, ¿vale? Es como, ¿qué, qué podría significar esto? ¿Cómo se podría resumir? Pues digamos que es una ola de colonizar, una narrativa que va colonizando. ¿Hasta dónde? No lo sé. Porque puede empezar en España y se puede expandir a Europa. Puede empezar en España y terminar en España. Puede empezar en Barcelona y terminar en Tarragona. O terminar en Zaragoza. ¿Entendéis? Entonces, bueno, lo importante es ese col serola, esa peste porcina que ha aparecido en 2 jabalís. ¿Qué es la peste porcina africana? Una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y jabalís. Está causada por un virus muy malo de ADN de la familia muy mala, no voy a leerlo, que es muy mala. Es muy resistente y muy malo. Puede sobrevivir semanas o meses o años. Los productos cárnicos y los restos animales infectados se transmiten por contacto directo entre animales infectados y sanos, por contacto indirecto mediante alimentos, superficies y utensilios contaminados, y también por garrapatas. Bueno, se ha mandado allí para el ejército, ponían en Fren que han ido 117 militares, 117. Los efectos económicos, bueno, los efectos económicos, pues muchos. Subieron los huevos con la gripe aviar, pues ahora pues tendrá que subir la carne. Al final, la gestión es un poco la misma. El fin es siempre el mismo. Hay guerra en Ucrania, sube el cereal. Sube problemas con Rusia, sube el petróleo. Problemas con las gallinas, sube los huevos. Hay problemas con los cerdos, sube la carne. ¿Vale? Esto funciona así. ¿Cuál fue el origen? Los jabalís del parque de Collserola se acercan a la basura y comen restos como bocadillos. Y aquí tenemos ese famoso bocata. Entre ellos podría encontrarse la carne de cerdo procedente de países europeos con esta peste, con el virus activo. Esta teoría se conoce como la vía del sándwich, ¿vale? Entonces, bueno, la zona dice que está cerca de la autopista AP7, un eje de mucho tráfico y transporte internacional. Entonces, bueno, resulta que había unos jabalís por ahí y hay una carretera que pasa mucha gente. Y esa carretera que pasa mucha gente, pues la gente toma bocatas, porque en la carretera pues se toman bastante bocatas. Porque tú cuando vas por ahí por la carretera, pues sueles tirar de bocatito, ¿no? Entonces, bueno, pues los jabalís, pues sí, es verdad que rebuscan la basura, es verdad que es una plaga, ¿vale? Se han convertido en una plaga porque no se pueden cazar o se cazan poco. Entre que no se pueden cazar por las nuevas leyes y que se cazan poco porque cada vez hay menos cazadores, pues es verdad que hay muchísimos jabalíes. El caso es, pues que nos encontramos ante esa teoría del sándwich, esa teoría del bocata. La teoría del sándwich al final no deja de ser de algo que está en medio de algo, ¿no? El bocata, ¿qué es? Algo en medio de algo. Tenemos pan, y tenemos en medio, tenemos algo. Entonces tenemos también como esta enfermedad se la llama PPA, ese pan con algo, pan y algo, ¿vale? Como esas migajas que le dan a los funcionarios. Entonces, pues bueno, nos encontramos aquí como la peor pandemia animal de la historia. Claro, es verdad, nunca ha pasado nada igual, seguro que no.
La mortífera peste porcina africana ha entrado en España. Ni existe una vacuna ni llegará en un futuro próximo. Creo que hoy he visto que ya estaban probando una vacuna. Los ganaderos tendrán que recurrir a medidas medievales. Aislar a los enfermos y eliminar sus cadáveres. ¿Os suena? Aislar a los enfermos y eliminar sus cadáveres. Medidas medievales. Medidas de guerra. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena? Es lo mismo que hicieron a nuestros abuelos y es lo mismo que hicieron a las gallinas hace un mes. Es decir, la historia se repite. Vemos que el modus operandi es siempre lo mismo. Aislar y eliminar. Aislar y eliminar. ¿A quién? Bueno, a los más débiles, a los que toquen en ese momento, pero suelen ser los más débiles. Aislaron y eliminaron a nuestros abuelos en las residencias, aislaron y eliminaron a no sé cuántos millones de gallinas, 2,5 millones, decían, y ahora aislarán y eliminarán a cientos de cerdos. Como dice aquí, que lo he guardado, este señor, Gaby Pizarro, dice, o sea, que hay cientos de miles de cerdos hacinados en 2 metros cuadrados en su propia mierda, engordados con cualquier porquería que los ponga gordos rápido para sacrificarlos, y los que enferman son los que están sueltos en el campo viviendo libres. Vemos como es exactamente lo mismo que pasaba con las gallinas, que es exactamente lo mismo que pasaba con los abuelos. Es decir, con las gallinas, los malos, los que traían el bicho muy malo, eran los pájaros salvajes. Y además lo ponían así, los salvajes. Eran esos pájaros salvajes, como venían, decían hola a tus gallinas y las infectaban. Porque siempre la culpa la tiene el de fuera. Es importante este concepto. Pero esto es como concepto. Yo no quiero entrar aquí, ya sabemos cómo funciona todo esto. Yo quiero entrar en los conceptos y en el concepto del funcionamiento, para que veamos, como yo decía con las gallinas, cómo funciona igual, a nivel celular, a nivel galaxia, a nivel planeta, a nivel condado, a nivel barrio, a nivel todo. Siempre funciona igual. Siempre, cada cierto tiempo, tiene que haber un aislamiento y tiene que haber una eliminación. Siempre tiene que haber mitofagia y siempre... ¿Me entendéis? O sea, autofagia, mitofagia, o sea, siempre tiene que haber muerte, siempre tiene que haber vida, siempre tiene que haber aislamiento. Entonces, en este caso, vemos cómo se repite la historia de esos pájaros salvajes que venían a hablar con tus gallinas y les pasaban el virus muy maloso, y en este caso son los jabalíes, que son los cerdos salvajes, como son ellos los que vienen y pues desde lejos, haciendo señales, se les contagian a los cerdos, ¿vale? Y lo que más me ha llamado la atención ha sido lo del bocata, ¿no? Tengo por aquí esto. Dice... bueno, aquí es uno defendiendo cómo es esa teoría del bocata. Embutido fabricado con carne de cerdo o jabalí positivo, aunque el animal no tenga síntomas. ¿Veis? Se repite la misma historia. Es decir, la idea es que ese chope que se pueden permitir los funcionarios es asintomático. Entonces, ese chope asintomático lo toma un jabalí salvaje. El jabalí salvaje me lo encuentro muerto porque ha cogido frío, se ha resfriado y ha muerto. Entonces le miro dentro y descubro un bicho muy malo. Y la culpa es del chope, que era asintomático, ¿vale? Entonces, como dice este hombre, J. Pascual, que seguramente sea un técnico de sistema muy bueno, dice, sí, la teoría del bocata tiene sentido. Lo siento por los conspiranoicos. Y bueno, y aquí nos explica por qué, pues todo esto tiene sentido y como el chope asintomático pasa al jabalí, pero que es salvaje y tampoco le hace mucho al jabalí, porque son salvajes, es como los pájaros con las gallinas. A los salvajes normalmente el virus no les afecta tanto, porque como el virus es muy malo
y el salvaje tiende a ser también un poco malo, malo y malo, malo y malo se repelen. Entonces al final termina lo que es afectando al bueno. Es decir, teoría del bocata, teoría del sándwich. A mí me ha llamado la atención porque ese bocata al final no deja de ser esa boca. Yo cuando vi la palabra bocata, está todo el mundo con el bocata en la boca, nunca mejor dicho, yo me puse a decir, digo, bocata, o sea, boca, tenemos boca por un lado y tenemos ta, esa tau, ta es puerta, es entrada, la puerta de entrada a la boca, al final estamos hablando de lo mismo, de esa puerta de entrada. ¿Puerta de entrada de qué? Pues en este caso pues podría ser de esta narrativa de peste, de esta narrativa de querer llevar el resfriado a otro extremo. Antes era solo humano y ahora pues como que sabe a poco. Hay que darle otra vuelta de tuerca más, hay que seguir elevando los precios, hay que seguir creando inflación y parece, y digo parece, y aquí voy a terminar el vídeo, como la estrategia es similar a lo que veíamos en el vídeo de Baldeán de Mágico con esa bombonera y esa boca. Es decir, cómo actúa, adivina, de manera inversa a la respiración para generar determinadas narrativas, podríamos decir. Igual no me estáis siguiendo, pero veíamos cómo esa bombonera eran esos bombones, esas esferas, esos bronquios, y cómo iban por esa vía y salían por la boca. Y en este caso, vemos con la narrativa empiezan esos huevos en esa huevera, y cómo a través de una vía, que es esa vía aérea, por la cual se transmite esa gripe, por donde entra ese resfriado, y cómo vamos a parar a esa boca, de esa huevera, de ese pulmón, vamos por esa vía, por esa laringe, vamos hacia esa boca. Entonces, pues bueno, me ha llamado un poco la atención eso, de cómo se ha repetido un poco ese símil, ¿verdad? De tal manera que, como os digo, tenemos esa boca, esa entrada, esa ta, esa T, esa cruz, y ese bocata, esa boca, que digamos que es la parte magnética, ¿no? Porque es la parte que atrae. Esa boca, esa entrada de datos, por ahí podría ir la narrativa, ¿no? Porque es a raíz de esa boca por la que entra ese oxígeno. Entonces sería un poco esa entrada de datos. Sería esa vía de entrada, ¿no? Así que nada, con esta pedrada última lo dejo. No sé muy bien si sí, si no. Ese bocata, si puede ser esto, puede ser no. Pero bueno, tiene cierto sentido. Nos quedamos con el chope asintomático. Recordar, chope asintomático. Yo creo que nos lo hemos pasado bien. Le hemos echado un ratito unas risas. Hemos visto un poco las noticias de la semana. Hemos visto cosas interesantes, cosas menos interesantes, conceptos. También muy importante, sobre todo, tema Fusaka, tema Ethereum, de cómo hemos cambiado, cómo quedó atrás ya esas comisiones, y cómo podemos decir que hoy, día 4, nos convertimos en Fernando Alonso y jugamos en milésimas. ¿De acuerdo? Así que nada, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.